Después, ahora va a tener el tema chiste, pero quiero contar algo que hizo. Ella no lo va a contar, sí lo va a contar. Ella le gusta mirar muchas predicaciones, ¿no? Y a su vez las predicaciones toma notas. Entonces un día se le ocurrió de esas notas hacerle un libro para su hija, para Maylet. Sí. Y la semana pasada, bueno, ella se contactó con una editorial cristiana y todo, y la semana pasada la registraron como escritora y va a sacar un libro que se llama Desayunando con Dios. ¡Ay, qué presión, por favor! Sí, bueno, hola, hola. Les cuento un poquito esto que Mati no contó. Fue en pandemia que me pasó esto. Me levantaba a la mañana, por eso el título de Desayunando con Dios, porque era levantarme, hacerme el desayuno, sentarme en la mesa y poner una prédica. Y escuchar la prédica y escribir. Entonces, se me ocurrió esto de hacer un libro, porque yo decía, ¿qué es lo mejor que le puedo dejar a mi hija en este mundo, no? ¿Cuál es la mejor enseñanza, el mejor ejemplo? ¿Qué es como mamá, qué le puedo dejar a mi hija? Entonces decía, lo mejor que le puedo dejar es esto. No un auto, no una casa, no una bicicleta. Para mí, en ese momento, como que el Espíritu Santo me reveló que lo mejor que yo podía hacer es, mediante esos escritos, dejarle la enseñanza de la Biblia. Entonces, bueno, después se me ocurrió decir, bueno, pero esto también lo pueden leer otras personas, porque no es para mi gloria, esto es para la gloria de Dios. Esto nunca lo hice para que aparezca el título Gisela Ardané, lo hice yo. No, claramente Dios me usó y me está usando para que todos puedan aprender de Él y conocer, ¿no?, quién es Dios, bueno, a través de esos escritos. Pero el objetivo de esos escritos fue, ¿qué le puedo dejar a mi hija en esta vida como su madre? Así que bueno, gracias a Dios me contacté con un editor cristiano y bueno, ya creo que a fin de año va a salir, así que seguramente lo voy a traer acá, por si lo quieren leer. Gloria a Dios por eso. Ah, y se me ocurrió también de poder hacerlo en braille, ¿no? Para aquellas personas que no pueden ver, porque aparte son reflexiones sencillas. Y también había pensado poder darle este libro a la gente que vive en la calle y que tenga una terminología sencilla. Porque a veces también el tener una Biblia no es fácil leerla y entenderla. Entonces me pareció también de qué manera acercar a aquella persona a la Biblia. Y los escritos te llevan a que vayas a leer la Biblia. Hay partes que dice ir al versículo tal, entonces tenés que ir a la Biblia. Yo lo que hago en el libro es que vos puedas acercarte a la Biblia, pero con reflexiones sencillas. Así que bueno, nada. Bueno, vamos a empezar. Lo que Dios me puso en el corazón para poder dar el mensaje, que primero me lo dio a mí, porque esto me lo dio a mí primero, es cómo saber la voluntad de Dios para ti, cómo comprender la voluntad de Dios para mi vida, cómo sé que esto es realmente lo que yo deseo o es la voluntad de Dios, ¿no? Eso que siempre decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tomo esta decisión, pero ¿qué hago? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿O es un sentimiento? ¿O es una emoción? ¿No? Entonces, bueno, lo que primero hice fue buscar en el diccionario voluntad. ¿Qué significa la palabra voluntad? Entonces dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y no se desea, ¿no? Lo que uno quiere y lo que uno no quiere. Entonces, ya desde el comienzo, Dios nos da esa capacidad. Como hoy hablaba, ¿cómo se llama? Ernesto Rodolfo. Somos libres de decidir, ¿no? Y Dios nos dio esa capacidad para decidir libremente. Entonces, Dios respeta nuestra elección. Y ahí voy a Apocalipsis 3:20, si alguien me ayuda a leer Apocalipsis 3:20. Ahí me reveló más todavía el Espíritu Santo, ¿no?
con respecto a la voluntad. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo yo? Yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Sí. 3:20, sí. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pará, un segundo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene el poder para querer romper la puerta y entrar, si quiere. Pero Él dice, léelo otra vez. Sí. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es un caballero. Dios es un caballero. Yo estoy a la puerta y Él se queda ahí y llamo. Seguí leyendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Momento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él no te obliga a abrir la puerta. A mí cuando yo leí este versículo dije, o sea, y voy a la voluntad. Él nos da la capacidad de decidir si queremos abrirle la puerta o no queremos abrirle la puerta. Entonces, no es una obligación, no te obliga. Mirá lo caballero que es, que Él espera ahí y te dice, Matías, Daniel, Henry, y se queda. No, me volvió loca este versículo. Seguí leyendo, por favor. Si oye mi voz, me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y Él conmigo. Bien. Entonces, hay una parte, ¿no?, que depende de Dios. Hay una voluntad que es de Dios, pero la otra voluntad es nuestra. Es esto que volvemos a decir. Nosotros decidimos abrir nuestro corazón para que Dios entre. Entonces, el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Que ninguno se pierda, como hoy Mati hablaba, ¿no?, de la oveja perdida. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿no? Y que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo y la voluntad de Dios. O sea que Dios, como decía acá, que no sé tu nombre, Dios no nos manipula, Dios no obliga la voluntad del ser humano. Y acá encontramos 3 voluntades que tenemos que tener en cuenta. La voluntad propia, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad propia. Y ahora voy a hacer un intercambio. ¿Qué sería para ustedes la voluntad propia? ¿Qué sería para ustedes tener voluntad propia? Propia. Perfecto. Es mi decisión. ¿Cuántas veces escuchamos, es mi vida, mamá, no te metas? No, yo elijo, es mi vida, yo si quiero hago esto, si quiero hago lo otro. Esa es la voluntad propia. Se dice que es una naturaleza egoísta que nosotros tenemos. Son esos placeres personales, ¿no? Entonces, a veces buscamos a Dios para que Él conceda nuestra voluntad y no la voluntad que Él tiene para nosotros. Entonces, muchas veces estamos pidiendo, Señor, por favor, yo te pido esto, y no es así como debemos pedir. Porque muchas veces no es como a nosotros nos conviene. Porque la palabra dice, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos. Entonces, tenemos que también aprender cómo pedirle al Padre, de qué manera podemos pedirle esa situación, esa decisión, esa voluntad, ¿no? Entonces, Él sabe y el Señor examina nuestros corazones. El Señor conoce nuestros corazones y Él sabe realmente qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y si Dios no te entrega eso que vos estás pidiendo, es porque por algo vos no tenés que llegar ahí, porque capaz es un tropiezo para tu vida. Y no lo sabemos, porque nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, vengo a la iglesia, oro, ayudo a un amigo, honro a mis padres, pero a veces lo que pedimos no es lo que nos conviene a nosotros, no es lo que nos va a hacer bien a nosotros. Entonces, la oración correcta para mí, ¿no? Sería así. Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué necesitas tú de mí? ¿No? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para alinearme al propósito que tú tienes para mí?
Miren cómo ahí se da vuelta, ¿no? Lo repito, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti? Entonces, nos pasamos orando y ayunando, ¿no? Por cosas que luego vemos que no se nos cumple y nos enojamos con Dios. Y tenemos que entender que la oración y el ayuno nos mueve a nosotros. A orar y ayunar no mueve a Dios. Yo porque ore 24/7 no lo voy a mover a Dios. La oración y el ayuno es mi comunicación directa con Dios. Yo me comunico orando. Si no, ¿de qué manera me comunico? ¿Cómo me comunico con las personas? Hablando. Bueno, con Dios lo mismo. Si yo no oro y no ayuno, no me puedo comunicar con Él. Entonces, muchas veces cuando uno pide algo, ¿no? Y vos sentís en tu corazón que es eso que estás pidiendo, cuando vos orás, Dios te dice, en algún momento te hace sentir que eso por lo que estás orando dejó de ser importante. Como que ya no querés orar más por eso. Y ahí es donde, ¿qué hizo Dios? Dios te movió a su voluntad. A su voluntad, no a la nuestra. Pero ¿cómo llegamos a eso? Orando. Diciéndole, Señor, te entrego esta situación. Señor, por favor, ayúdame a ver, a entender qué decisión tengo que tomar en esto. Te lo pongo a tus pies. Háblame por medio de la palabra, háblame por medio de un pastor, háblame por medio de un anciano. Pero ponele a él esa situación, entregásela. Entonces es importante que sepamos esto, que Dios es inmutable, Dios no se mueve. Nosotros somos los que nos tenemos que mover. ¿Y de qué manera? Orando. ¿Y de qué manera? Conociendo la voluntad de Dios, que está acá. Acá tenemos cómo tenemos que vivir, acá nos enseña cómo tenemos que vivir en esta vida. Todo está acá. Vamos a buscar Jeremías 10:23, por favor. Jeremías 10:23. ¿Alguien quiere leerlo? Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Momento. Muy bien, Gusti. Vuelvo a repetir esa parte. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Y volvemos. Y este también me voló la cabeza. No somos dueños de nuestros caminos. No, yo no soy dueña de mi vida. El dueño de mi vida es Dios. El dueño de lo que Dios quiere hacer en mi vida es Él, no yo. Entonces, con más razón yo, por lo que decida, primero se lo tengo que entregar a Dios. Porque Él es el que me creó y Él tiene un plan para mí en esta vida acá. Y Él me va a decir lo que yo vine a hacer acá, no yo. Creo que yo soy buena, sí, nos damos cuenta de las habilidades, los dones que tenemos, para qué somos buenos, para qué no. Pero el que realmente sabe, ¿qué viniste a hacer acá? Es Dios, no vos. Nosotros no somos nadie sin Él. No, nosotros existimos y estamos acá gracias a Él. Seguí leyendo, Agustín. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Otra cosa más. Ni tenemos la capacidad de ordenar nuestros pasos. No podemos. No podemos solos. Hay que entender eso. Dios me habló con esto porque, como les decía al principio, esto fue para mí primero. Yo no puedo ni siquiera ordenar mi camino, mis pasos. Entonces, más todavía tengo que estar en la voluntad de Dios. Mucho más. Gracias, Agustín. Ahora viene la segunda voluntad. Esto era la voluntad propia. Voluntad de Satanás. Él desea destruir todo lo que es bueno para ti y también desea destruirte a ti. El enemigo es un estratega.
Él viste su plan de destrucción como un plan placentero. El enemigo te atrapa en cosas que te atraen, ¿sí? Lo que para ti es bueno. Y esto, lo que primero hace el enemigo es identificar tu debilidad. Entonces, cuando el enemigo identifica tu debilidad, va a ir a atacar ahí. El enemigo sabe que fumás y va a ir ahí. Y te va a hacer que sigas fumando. Y si tomas alcohol, y va a ir ahí. Y si sabe que, no sé, me ocurre otra cosa. Pero va a entrar en esa debilidad. Y va a machacar. ¿Y eso qué hace? Cuando Satanás entra en la debilidad, ¿de quién te aleja? De Dios. Porque cuanto más lejos, Él tiene más poder sobre vos. Entonces, lo que tenemos que tratar es, con la palabra, de poder entender que el único que nos va a ayudar es Dios. No nosotros. Nosotros no tenemos la fuerza, como hoy decía, ¿me sale Ernesto también? No. Nosotros no tenemos la fuerza para poder salir de esa debilidad. Vamos a leer Juan 10:10. Juan 10:10. Sí, por favor. El ladrón no viene sino para buscar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir con esto? Vino a robar. Entonces, ¿vino a robar qué? ¿Tus bienes? Sí, Satanás puede robar tu celular, tu auto, puede entrar a tu casa, hasta puede sacarte un ser querido. Pero no es lo atractivo de Satanás eso. No. Viene a robarte la bendición. Correcto, correcto. Viene a robarte la esencia de Dios en tu vida. Te quiere apartar de Dios. Quiere que te alejes. Eso te roba. Tu comunión con Dios. La paz que te da Dios. El amor que te da Dios. Satanás no quiere que estés al lado de Dios. Eso es robar. Lo material pasa para Satanás, ¿no? Destruye. ¿Qué destruye? La moral, tus sueños, tus logros. ¿Sí? ¿Y qué te mata? A veces, ¿vieron que la frase hecha es, está muerto en vida? Muchas veces estamos en esta vida muertos. Sin deseos, sin proyectos. No sabemos para qué estamos, no sabemos por qué nos pasan las cosas. Y estamos. Entonces, eso es lo que Satanás vino a hacer. El enemigo primero te desconecta de la voluntad de Dios, para entonces atarte, ¿sí?, a su voluntad, porque esa es la voluntad de Satanás. ¿Sí? Esas tres, robar, matar y destruir. Vamos a leer 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo. Timoteo 26. Segunda de Timoteo 2, 26. Ahí lo encuentro. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y a mí me llamó la atención, volver a leer, otra vez. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y me llamó la atención cautivo. Otra cosa que hace Satanás es cautivar tu mente. Él retiene tus pensamientos, retiene tu mente, él te cautiva en esa debilidad, él te atrapa, él te cautiva, él te hace preso de eso, ¿sí? Y él te hace entender, Satanás, que está bien lo que estás haciendo. Estás haciendo infiel a tu mujer o a tu esposo, está bien, no pasa nada, no se entere. Y vos estás como, bueno, no, te cautiva, te hace creer que eso que vos estás haciendo, que estás eligiendo, está bien. Y no, porque eso te aparta más
de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Entonces, el mejor aliado del enemigo para Satanás, ¿quién es? Nosotros mismos, con nuestras debilidades. Es esa naturaleza egoísta que quiere placer. Entonces, el enemigo te identifica, te da lo que tú quieres. Y la pregunta es, ¿en qué parada del camino te dijeron que lo que tú quieres es para ti? ¿No? Que lo que tú quieres es para ti. Y vamos a la tercera voluntad, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, tenemos una voluntad universal y soberana, y busqué en el diccionario la palabra soberano, y lo voy a leer. Y dice, comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios único y creador, gobernante del universo. Eso es soberano. Yo no entendía mucho lo que era soberano, le digo la verdad. Cuando leí esto dije, wow, o sea, Él es la máxima autoridad. Él es el creador del universo, ¿no? Él es el que puso su voluntad universal y soberana. El universo es de Dios. Y todo lo que Jehová quiere, lo hace en la tierra y en el cielo. Esa es la primera voluntad. Después tenemos la voluntad moral, que es la voluntad que está establecida en su palabra para todos nosotros. Y es todo lo que tenemos acá. Es todo lo que tenemos que hacer. Es todo lo que debemos hacer. ¿Pero para qué? Para nuestro bien. Para saber cómo vivir en esta vida. Para saber vivir en esta vida, en este mundo, en todo lo que el mundo nos ofrece. Acá, nosotros tenemos que aprender las enseñanzas de Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer quién es Dios. Pero acá, no en otro lugar, acá. Y después tenemos la voluntad individual, que es esa voluntad específica que es la que Dios quiere hacer para vos. Es esa que es para vos. No es para... La voluntad no es igual para ella, para Mati, no. Para Mati tiene su voluntad específica, para cada uno hay una voluntad específica. Entonces, se me viene un ejemplo. Por ejemplo, te tenés que mudar, ¿no? Y estás buscando departamento. Y decís, bueno, ya Dios, porque Dios ¿qué quiere? Primero que decidas. Bueno, dale, vamos a buscar. Listo, Dios, mira, encontré 3 departamentos. Ahora, Dios, ¿cuál querés que sea para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Esa voluntad específica que es para vos eso. Entonces le pones adelante de sus manos esa voluntad. Lo mismo con los trabajos, lo mismo con lo que tengas que decidir. Siempre que Dios decida, cambia tu voluntad por la voluntad de Él. Decirle, Dios, yo te doy mi voluntad, pero vos mostrame la tuya. Yo creo que es esto. Y la frutilla del postre para mí, que en su momento con Mati y con Gusti lo hablábamos, yo no entendía quién era el Espíritu Santo. No me entraba en la cabeza, no lo podía entender, no tenía ese entendimiento, esa sabiduría. Y yo le pedía a Dios, ¿quién es él? No entiendo, Dios, no entiendo quién es él. ¿Quién es? ¿Una persona? ¿Cómo una persona así? No lo entendía. Y tanto que le pedí, me lo reveló. Entonces, el que me va a comunicar esa voluntad es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que conoce los pensamientos de Dios para tu vida. El Espíritu Santo es el que está al lado tuyo acompañándote día, tarde y noche. Entonces tenemos que tener esa relación, ese vínculo bien así, apretado con Él para que Él nos guíe, nos direccione, nos ayude, nos haga entender, nos dé discernimiento, nos dé sabiduría, nos dé el conocimiento de Dios. Y otro que nos dio cátedra de la voluntad de Dios es Jesús. Y vamos a buscar Lucas 22, 41 al 43. Lucas 22, 41 al 43. Este ya lo conocen. Mati, ¿lo puedes leer, por favor? Marcos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel diciendo para fortalecerle. Le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Listo, Mati, gracias. Cuando yo leí este versículo, o sea, Jesús se arrodilló y le dijo al Padre, ¿no? Padre, si quieres, no le dijo yo quiero. Le dijo, Padre, si quieres, ¿sí? Si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Y a dónde me reveló esto? El Espíritu me dice, o sea, Dios sabía lo que le iba a pasar. Pero sin embargo, Él respetó la voluntad del Padre. Entonces, Dios conoce lo que te pasa, Dios conoce tus angustias, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tu tristeza. Miren a Jesús, Jesús sabía que lo iban a matar. ¿Ustedes entienden eso? Jesús sabía que lo iban a matar. Y así todo le dice, si tú quieres, no le dice yo quiero, si tú quieres, corre de mí esta copa. Pero ¿qué le dice después? Pero que no se cumpla mi voluntad. O sea, Jesús fue un humano. Jesús sentía, lloraba, se reía y sabía que lo iban a matar. No sé si somos conscientes de eso. Yo hace muy poquito me di cuenta de esto. Jesús sabía que lo iban a matar. Jesús sabe por qué sufrís. Jesús lloró con su amigo Lázaro, dice la palabra. Y esto nos quiere decir que más allá de que vos estés mal, hay que hacer la voluntad del Padre, porque el Padre es el que tiene el plan para tu vida. El Padre es el que te va a poner en ese lugar que aunque a vos no te guste, es su plan. Y tenemos que arrodillarnos y entregar todo a Él, porque no somos dueños de nuestras vidas. No, Él maneja nuestras vidas. Entonces todo se lo debemos a Él, aunque no nos guste ese lugar, aunque no nos guste ¿por qué Dios tengo que estar acá? Porque es la voluntad del Padre y punto. Y te va a revelar y te va a decir por qué tenías que pasar por eso, por qué tenías que estar ahí. Pero ¿cómo te lo va a decir? Con la palabra, con la charla de Daniel, con un amigo, con una película. Hay gente que dice que ha escuchado la palabra de Dios, pero Él necesita que vos te conectes con Él. Si no te conectás con Él, no hay forma de que Él te diga cuál es tu voluntad. Entonces, claro, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. No, a mí me parece que esto es mejor, no, yo creo que es esto. O hacemos esa de, bueno, ahora sí hago la voluntad de Dios, pero en esta no, en esta hago lo que yo quiero, porque yo creo que, no. Todo esto es el día a día. Todo esto es el día a día. Es, como decía Romy hoy, es empezar a leer un poquito más, y es empezar a ver más prédicas, y es empezar a entender, bueno, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Pero si no empezamos a conectarnos con la fuente, se hace muy difícil saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo la sé? ¿Qué soy adivina? No. Hay que empezar a estudiar la Biblia. Hay que empezar a estudiar la Biblia. Juan 6, 38 al 40. Juan 6, 38 al 40. Lo voy a leer. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mire todo lo que nos enseña Jesús. O sea, la voluntad de Jesús yo estoy nombrando. Lucas 2:49. Lucas 2:49.
Lucas 2:49. Y esto es lo que hoy decían en el sermón a la mañana, de que Jesús, ¿no?, yendo con sus padres a las fiestas de las Pascuas en Jerusalén, va con sus padres a la fiesta, después, bueno, sus padres regresan y Jesús queda 3 días, ¿no?, en el templo. Y lo que hoy decían, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta, ¿no? Y me adelanto al 49 y le dice Jesús, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, Jesús con 12 años ya estaba haciendo la voluntad del Padre. Con 12 años. Otra cosa que nos enseña Jesús. Y se me vino a mí a la cabeza, mi hija tiene 12 años, ¿no? Entonces yo dije, wow, yo tengo que acercar a mi hija a Dios. Y que empiece a conocer la voluntad del Padre. Vamos a buscar, último, Juan 5:30. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Otra vez. Está lleno de lo que Jesús nos enseña en cuanto a la voluntad. Entonces, toda voluntad de Dios está conectada con la palabra. Una vez que tú sabes lo que está establecido en la palabra, vas a buscar la verdad, la voluntad específica para ti. Nosotros mantenemos la comunicación con Dios a través del Espíritu Santo por medio de la oración y el ayuno. Después tenemos otro versículo que es Isaías 30:21. Isaías 30:21. Mati, ¿la puedes leer? ¿O Prisi? Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Bien, yo voy a leer otra versión. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino. ¿Qué quiere decir acá Dios? Que cuando vos tomes una decisión, si te equivocaste o no, no importa, Él va a estar ahí, al lado tuyo. Dios está siempre al lado nuestro. Por eso es importante esto. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, ¿no? Esto que yo le digo, bueno, ¿cuál es la voluntad? Dios te lo va a decir. Dios, hay que esperar, hay que saber esperar también. Pero hay que saber conectarse con Dios. Santiago 1:5. Vamos a Santiago 1:5. Ya estoy por terminar. Santiago 1:5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si vos no sabés qué decisión tomar, ¿qué es lo que tenés que hacer? Pedir sabiduría, como dice acá. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, Él la da en abundancia la sabiduría. Entonces, mire todo lo que Él nos dice para saber qué decisión tomar, para saber qué es lo que debo hacer. Pedirle sabiduría, pedirle conocimiento, pedirle que te guíe, que Él dirija tu vida, no vos. Y vamos a terminar con Juan 7:17. Juan 7:17.
7:17. El que esté dispuesto a hacer, y vemos este verbo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque una cosa es saber la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo la sé, la leo. Pero otra cosa es hacer lo que Él nos manda, ¿no? Eso de saber y hacer, de accionar, ¿no? De, ay, sí, yo sé que Dios quiere esto, yo sé que Dios quiere que cumpla esto, cumpla... No, bueno, hacé, aplicalo, arriesgate, confía, porque muchas veces no lo hacemos porque no confiamos en Él. No nos queremos equivocar. Entonces todo es, no, Dios, yo espero que vos me reveles, entonces te quedás orando. No, tenés que avanzar, tenés que decidir. Y Él ahí, en ese paso, te va a mostrar. Si vos te quedás en tu casa o te quedás esperando que una señal venga, caiga una estrella, y que digas, uy, sí, porque cayó la estrella, entonces yo justo... No, hay que hacer, hay que avanzar. Y Dios te va a ir dando ese paso. Y te va a dar un pasito, y después te va a mostrar el otro. No te va a dar todo de una, porque Dios no funciona así. Te va a dar paso a paso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Bueno, gracias, Giselle. No, gracias a ustedes por escucharme. Bravo. Gracias. Sí, gracias por su felicito. Sí, pero estoy medio. Lo vemos por Susana y Luis. Sí. Sí. Para, ¿puedo contar algo? Sí. Perdón que me olvidé. Es un testimonio que me pasó a mí directamente. Hace 3 meses yo me hice un chequeo ginecológico y me encontraron 2 miomas, ¿sí? Que eran benignos, no eran malignos. Y un quiste en una mama. Bueno, 3 meses atrás. Entonces, empecé a orar y a decirle a Dios, si esto no es tuyo, sacalo. Esto no es algo que una prueba que es para mi vida, si es algo que no viene de ti, sacalo. Y siempre le pedí a Dios que me limpie esta situación, ¿no? Y le pedí un día sí, un día no, pero siempre estaba con esa oración, ¿no? De entregarle esta situación a Dios y que se haga la voluntad de Él. Pero yo lo que hablábamos, yo le entregaba, ¿no? Dios, bueno, voy al médico, me hacen una histeroscopía para verme todo el cuello del útero, entonces estaban ahí, fui al hospital de clínica, le digan al Rivadavia, tenía como 5 o 6 médicos, presidente, estaban todos mirando, sí, un estudio, esto y lo otro, bueno, termina, entonces le digo, doctor, digo, esos miomas que yo tengo, esto me impide quedar embarazada, esto me va a traer problemas, y me dice, ¿qué miomas? ¿Cómo? Yo acá tengo la ecografía, están los 2 miomas, no tenemos ningún mioma. No saben cómo estaba yo, porque nunca imaginé. O sea, yo se lo entregué, pero bueno, estaba como, estaba preocupada, yo se lo entregué. Y eso es lo que también tenemos que aprender. Entregáselo y listo, ya está, no preocupate. Y me pasó eso. Así que bueno, voy a contar. Qué bueno. Sí. Eso es cuando, ¿no? Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y el oír estas cosas también. Claro. Que uno va teniendo más fe todavía. El testimonio de otros. Sí. Y entregarle la situación a Dios. Gracias. Buenísimo. Sí. Gracias. Ahora Hernán te da una fecha para predicar. Sí. La de diciembre que falta. Sí. Va a recoger la fecha. Sí. ¿Hablamos? Sí, hablamos. Dale.
Ahora, por ejemplo, escuchamos un parado a mano, son las manos, niño parado, que está preparado, que ponen sus pecados, que está preparado a mí. Amén. Sergio está con otro barbijo, ¿viste? Porque el independiente no podía estar más. Bueno, y ahora sí, Dani, vamos a hablar sobre Luisco. ¿Querés que cante una canción y hablamos? Cantamos una canción y hablamos. Shalom, dale. 140. No, si no, la de Ah, dale. No, pues